Salud, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Hoy tenemos preparado para usted un tema sin duda alguna de mucha ciencia, pero también de mucha prudencia, arte y por supuesto excelentes resultados que tiene que ser de la mano de un cirujano plástico. Hablaremos acerca de un tema que ustedes probablemente han escuchado muchas veces, pero que a veces no sabemos, incluyendo nosotros los médicos, cuál es la diferencia entre ambos. Es lipoescultura láser versus microlipoescultura. Y para hablar de este tema nos acompaña un gran cirujano plástico, realmente con una trayectoria intachable como cirujano plástico, una persona muy ética, profesional, un gran ser humano, un gran hijo de Dios. El doctor Carlos Flores, cirujano plástico, está con nosotros. Bienvenido, doctor Carlos. Gracias por estar nuevamente en Avances en Salud. Bueno, es un placer. Primeramente, doctora, darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí ante los miles de televidentes que nos están viendo en esta noche. Un placer estar nuevamente y poder compartir lo que es este tema con toda la gente que nos está viendo en este prestigioso programa. Doctor, al hablar de este tema sabemos que es muy solicitado por los televidentes, pacientes, tanto mujeres como caballeros, que cada día lo hacen no solamente por estética, porque también es viable desde el punto de vista de lo que es definido como la Organización Mundial de la Salud, el concepto de salud, que no solamente es la ausencia de enfermedad, sino todo aquel completo estado de bienestar psicológico, emocional, mental. Ahora se habla hasta acerca del aspecto económico y sin duda alguna para muchos pacientes también es beneficioso porque el problema de lípidos, colesterol, triglicéridos, pacientes que mejoran sus niveles de glucosa en sangre y otros más beneficios que el doctor estará hablando a lo largo del programa. Doctor, ¿cómo ha visto usted a lo largo de estos años como trayectoria como cirujano plástico? Que por cierto, antes de empezar me gustaría que nos contara un poco acerca de su experiencia como cirujano plástico. Sabemos que también ha trabajado no solamente en la cirugía estética, sino que en la cirugía plástica reconstructiva. Sí, bueno, yo entro al Hospital Escuela, doctora, en el año de 1998 a hacer lo que es mi recorrido en el entrenamiento de cirugía plástica, en el cual hacemos 3 años de cirugía general. Nos graduamos después de los 8 años de medicina. Hacemos 3 años en cirugía general, nos convertimos en especialistas en cirugía general y posteriormente hacemos 3 años en cirugía plástica y reconstructiva, el cual hemos hablado muchas veces, usted lo mencionó, que tiene 2 áreas fuertes. El área de reconstructiva, y reconstructiva no solo es trauma de mano, trauma facial, quemados, tenemos la parte de malformaciones, que es la parte pediátrica. Bueno, yo en el 2004 me reintegro a finales como médico especialista al Hospital Escuela y empiezo 10 años en la parte solamente de niños a ver todo este tipo de malformaciones, labio y paladar hendido y lo que son malformaciones craneofaciales, las craneosinostosis, que son fusiones tempranas de los huesos del cráneo, cirugías que antes no se podían resolver acá, se están resolviendo. Vamos a la parte estética que usted mencionó, que antes hablar de cirugía estética era un tabú en este país. Ahora no, ahora se operan hombres, se operan mujeres, se operan de todas las edades. Tuve una paciente, me acuerdo en una ocasión, 62 años, que se puso unos implantes de mama y yo le pregunté, pero ¿por qué esperó tanto? Aunque la edad aparente de ella era unos 15 menos de lo que ella tenía. Y me dijo, no, doctor, me dice, es que hasta ahorita Dios lo propuso. Y me dice la hermana, no, doctor, ella vive en los Estados, se va a casar. Entonces es una cuestión de mentalidad lo que usted dice. Mucha gente dice, ¿por qué me voy a estas alturas del partido? ¿Por qué me voy a someter a una cirugía estética? Aquí estamos viendo el tema que estamos tocando, lipoescultura láser versus microlipoescultura. Pero usted tocó un tema importantísimo para de esta parte. Tocó lo que es, va a ser su cirujano. Aquí hay varias cosas que se están viendo actualmente. Estamos viendo en la Sociedad de Cirugía Plástica junto al Colegio Médico lo que es el intrusismo médico, en el cual muchas otras médicos que no son cirujanos plásticos en clínicas, que esto es una cosa que ahorita actualmente el Ministerio Público está actuando por primera vez en la historia, está viendo clínicas que no están avaladas, no tienen lo que es el visto bueno de la Secretaría de Salud para hacer este tipo de
procedimientos, que no solo es, como le dijo usted al principio del programa, no es una cuestión de, si podemos ir viendo las imágenes, de solamente, doctora, de decir que esto es una cuestión de vanidad. Esto le cambia lo que es el autoestima. En la Biblia, me preguntan, me han preguntado muchas veces varios pacientes, doctor, ¿usted cree que eso es vanidad? Aquí estamos viendo la imagen de las diferentes áreas que podemos trabajar tanto en la lipoescultura láser como en la microlipoescultura. Entonces, le decía, me preguntan, ¿usted cree que es vanidad? Yo le respondo, dijo el apóstol Pablo, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Entonces yo les pregunto a los pacientes, imagínense, pasan 40 años, pasan 2, 3 hijos. Si en una iglesia, independientemente de la religión que usted tenga, si se abre una pared, la congregación, usted la tiende a reparar porque es la casa de Dios. En su cuerpo pasan 35, 40 años, más de 40 años, pasan 3 hijos. ¿Por qué no reparar algo que el tiempo ha bajado, se ha caído, se cayeron las boobies, hay cantidad de grasa, un metabolismo más lento? Y aquí es un conjunto de hablar de lipoescultura, no solamente, o la microlipoescultura. Esto viene, imagínense, anteriormente cuando uno hablaba de liposucción. ¿Qué quiere decir esto? Solamente cirujanos que solo sacaban grasa. Posteriormente se hace el cambio ya en los años 2000 para acá, básicamente cuando venimos saliendo, entrando aquí al país, la microlipoescultura. Hablamos la vez pasada sobre microlipoescultura, que usamos cánulas de 1.8 milímetros, 2 milímetros, 2.5 y 3 milímetros. Igual que la cánula de la liposucción láser, es una cánula de 3 milímetros. Si seguimos viendo las imágenes, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de hacer una liposucción láser? La gente me pregunta, doctor, ¿y usted hace liposucción láser? Sí, hacemos liposucción láser. ¿Y cuáles tienen más ventajas? ¿Cuál es la diferencia? Que en una sacamos la grasa, igual que en la microlipoescultura, con las cánulas del mismo tamaño, las dos miden 3 milímetros. Pero ¿qué pasa? En la liposucción láser, si vamos avanzando y viendo las imágenes, la grasa la sacamos completamente derretida. ¿Qué es la única ventaja que me puede dar esto? Que tal vez no ocupe masaje de drenaje linfático para desinflamar. La evolución, que es una recuperación rápida, es cierto, pero en la microlipoescultura también. Yo tengo pacientes que se operan un viernes, el lunes ya están trabajando. Podemos ir viendo más adelante resultados de pacientes de 3 a 5 días después de la cirugía en la microlipoescultura, igual que en la liposucción láser. ¿Cuál es la desventaja de la liposucción láser? Al salir la grasa completamente derretida, mucha gente quiere que esa grasa se le inyecte. Si vamos viendo las imágenes en la presentación, eso se inyecta en los glúteos y podemos utilizar una técnica que se llama Brazilian Butt Lift, que es levantamiento brasileño de las pompis. O sea, que utilizamos la misma grasa de la paciente para colocársela y mejorarle lo que es la forma de los glúteos. En vez de colocarle un implante de silicón, si vamos viendo adelante, le colocamos la misma grasa, pero es grasa viva, grasa autóloga del paciente, que crea menos rechazo que cualquier implante. Si vamos viendo adelante las otras imágenes para que la gente vaya viendo lo que estamos hablando, aquí estamos sacando grasa que muchas veces se sacaban bajo sistemas de jeringas para pasarlo antes de entrar al centrifugador. ¿Para qué? Para deshidratar la grasa y posteriormente inyectarla. Si vamos viendo adelante en las otras imágenes, ahora usamos cánulas especiales conectadas a máquinas que van por mangueras especiales para poder sacar esa grasa y poderla inyectar en diferentes áreas. ¿Qué pasa cuando hay gente que no solo en las pompis se quiere poner grasa también en los surcos nasogenianos? Una de las partes donde la edad empieza a notar es a nivel de los surcos nasogenianos y en las manos. Entonces, una de las técnicas que nosotros usamos para rejuvenecimiento facial es lo que es mejorar a través de biopolímeros, o sea, ácido hialurónico o grasa del mismo paciente, esa parte del surco nasogeniano. O podemos
inyectarla en pantorrillas. Igual, para en vez de colocar un implante de silicón en la pantorrilla, le colocamos la misma grasa que sacamos. Esta es grasa viva, células de grasa, adipocitos vivos. ¿Qué pasa en la lipoescultura láser? En la liposucción o lipoescultura láser, que es más liposucción porque solo la derrite y la saca. La grasa sale destruida, sale derretida, no se puede utilizar, no se puede inyectar en ninguna parte. Si seguimos viendo las imágenes, entonces esto trae dos problemas en lo que es este tipo de situación. La máquina es una máquina especial que puede estar encendida 1 o 2 horas. Pero ¿qué pasa? Solo podemos trabajar en ciertas áreas, se llaman lipodistrofias bien remarcadas. ¿Qué quiere decir esto? Si seguimos viendo en las imágenes, son áreas que quiere la paciente trabajar solamente pistolas, o quiere trabajar únicamente el dorso, o quiere trabajar áreas muy pequeñas. Entonces, y las sesiones, claro, son sesiones caras. Una sesión de una lipoescultura láser podrían dar, póngale en una sesión en $2,000, pero le puedo yo decir, va a ocupar en un liposucción láser $2,000 en la parte de espalda superior, $2,000 en la parte de espalda inferior. Después le damos vuelta y trabajamos en abdomen superior, y al final, en tanta sesión, se hizo una cirugía sumamente carísima. La micro lipoescultura, si seguimos dando en las imágenes, si seguimos viendo, usted está viendo cómo utilizamos la grasa de estas pacientes para poder mejorar y producir una lipotransferencia, un lipo injerto en este tipo de pacientes. Doctora, en esta paciente que estamos viendo, vemos que no es una paciente que tenga obesidad, pero sí no hay una buena distribución o no hay formación de la cintura. Y vemos cómo con este tratamiento realmente se forma la silueta. Es correcto. Es otra cosa que la gente debe entender, que la lipoescultura, la microlipoescultura o la liposucción láser, no solamente antes la gente piensa solo es para gente que tiene sobrepeso u obesidad. No, generalmente la mayoría de mis pacientes son pacientes delgadas que tienen áreas. Hay pacientes que dicen, doctor, yo llevo 2 años de hacer ejercicio, vamos a ver unas imágenes más adelante y no puedo bajar esta parte de acá. Hay áreas que son muy difíciles de bajar, no digamos aumentar glúteos. Entonces es ahí donde combinamos. Ahora, quiero enfatizar, doctora, es una cosa importantísima. Por ejemplo, en el caso de ella, que una paciente que sí tenía lo que es un grado de sobrepeso, que entrando ya casi obesidad, que le estimulamos a través, eso es una imagen una semana después de la cirugía, una semana. La misma paciente no tiene morete. ¿Por qué? Porque la cánula es sumamente pequeña. Si seguimos viendo en las imágenes, vamos a ir viendo cómo ella va evolucionando. Entonces, hay pacientes que están en un gimnasio, no pueden bajar de peso. Doctor, llevo tiempo, pero esto es una combinación entre el cirujano y la misma paciente. Miren, a la semana, posteriormente, eso va cambiando y vamos evaluando a la paciente hasta llegar a lo que es el mes, y los 2 meses de ahí se ven se ven los pacientes una vez por mes hasta llegar a los 6 meses, porque esto va cambiando. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ya la paciente ya tiene un mes después de la cirugía, la misma paciente. Entonces, en lo que es la microlipoescultura, y en una sola sesión se fue todo el tronco. Manejamos lo que es espalda alta, espalda baja, dorso, pistolas, abdomen superior. Si ponemos la siguiente, podemos ir viendo la misma paciente como un mes después de la cirugía fue cambiando. Ahora, ella tiene una particularidad, ella no tenía hijos. Entonces aquí es importantísimo saber, número 1, qué paciente voy a tocar, voy a agarrar para este tipo de cirugías. Aunque yo he tenido pacientes, doctora, que han tenido 2 hijos, pero que tienen elasticidad, son pacientes jóvenes, pero no tienen flacidez. Entonces son candidatas a lipoescultura, no a cortes.
no atomitalks o abdominoplastías. Entonces uno trata de ser menos agresivo, menos cicatrices. Si seguimos viendo las imágenes, vamos a ir viendo las otras pacientes, algunas que mire, la misma paciente un mes después de la cirugía, el mismo procedimiento, y se iba poco a poco compactando. Es ahí donde hacemos un equipo con los nutricionistas, hacemos un equipo con el gimnasio, hacemos un equipo con la paciente. Mire, una paciente, este es 5 días después de la cirugía, una paciente que se operó, se cambió lo que es el tronco, 5 días después no tiene ni un morete, pero es un equipo entre su cirujano plástico, entre el mismo paciente que tiene que tener un régimen, una dieta, y dieta no es dejar de comer, usted lo sabe muy bien, es saber alimentarse. Entonces es aquí donde utilizamos lo que son los nutricionistas. Le decimos al paciente que debe tener también disciplina en el gimnasio, no solo es lo que el cirujano haga, el paciente debe disciplinarse, un poco de ejercicio, debe saber alimentarse, alimentos que uno le orienta, igual lo manda con el nutrición. Vuelvo, insisto, esto es importantísimo, el equipo que se haga entre el paciente, su forma de que como él se cuide, decirle, no puede estar comiendo como comía antes. Y son muchos factores que en esto pues uno trata de inculcar y que el paciente vea. Usted menciona una parte, he sido tal vez uno de los cirujanos tal vez más intachables, he sido muy cuidadoso, el lugar donde voy a operar el paciente, repito, la población. Es importante que usted le diga, doctor, esta clínica tiene registro sanitario por parte de la Secretaría de Salud, donde nosotros estamos ubicados, tenemos nuestro registro sanitario del año 2018. Por parte de la Secretaría de Salud. Número 2, el anestesiólogo. Mucha gente le hace la propaganda, la liposucción láser, doctora, de que es una cirugía que se hace con anestesia local sin anestesiólogo. Yo le digo a la gente, le explico, habiendo anestesiólogo, por qué tiene que someterse a tener dolor. Doctor, ¿qué le parece si después de la pausa comercial nos habla un poco con respecto a en qué consiste en sí el procedimiento, el tratamiento, que no es algo realmente en manos de verdaderos profesionales, algo complicado, pero que sí usted debe tener el conocimiento adecuado? Seguimos con más información en Avances en Salud. Gracias por su fiel sintonía. Estamos con el doctor Carlos Flores, cirujano plástico, hablando con respecto a la microlipoescultura, sus ventajas, beneficios y todo lo demás. Usted lo estará escuchando a lo largo de Avances en Salud. Antes de la pausa comercial, el doctor nos estaba hablando con respecto al anestesiólogo. Hemos escuchado en muchas ocasiones que este tipo de procedimiento necesita únicamente anestesia local, pero el doctor nos está hablando de un anestesiólogo. ¿Por qué es importante, doctor? Ok, es importante, doctora, le mencionaba fuera de cámara, que actualmente yo tengo procedimientos pequeños como rotación de colgajos, reconstrucciones que antes se hacían con anestesia local, ahora he implementado lo que es el uso de sedaciones con un anestesiólogo. ¿Qué es un anestesiólogo? Es un médico general que estudió 8 años por la carrera de medicina y posteriormente hizo 4 o 5 años de anestesia. ¿Para qué? Para quitarle el dolor al paciente. Usted dice, la anestesia local, ¿se lo quita el dolor? Claro que le quita el dolor, pero está el dolor de la infiltración. La microlipoescultura o la liposucción láser es un procedimiento que se realiza, que estamos viendo otra paciente posoperada, una semana después de la cirugía, que se realiza bajo varias técnicas. Una de ellas es tumefacción de líquido, porque la grasa, antes de sacarla, hay que hidratarla. Entonces, pero claro, poner 1 o 2, 3, 4 litros de suero, imagínense, a pura anestesia local, igual que la liposucción láser, que hay que también infiltrar un poco de anestesia, tal vez menos que en la microlipoescultura, pero igual ocupa un anestesiólogo. Es importante que el paciente le diga, le pregunte a su cirujano, doctor, ¿quién es su anestesiólogo? Esta es una parte del equipo básico, el médico, el lugar donde va a operar su médico, ¿quién va a ser su anestesiólogo? Mucha gente que se ha operado con otros cirujanos, en cirugías previas yo le pregunto, ¿quién lo durmió? No sé, me dice. Y es importante que el médico le presente al paciente quién va a ser su anestesiólogo, sino que a veces ni siquiera lo llega a conocer.
Entonces esto es algo básico, que sepa quién lo va a operar y quién lo va a sedar, no a dormir, porque a mucha gente le tiene miedo a la anestesia, no voy a despertar. No, si en estos procedimientos, si seguimos viendo presentación, el paciente está platicando durante todo el procedimiento con uno. Que tenemos una paciente de 22 años, mire, toda la grasa concentrada básicamente en el abdomen inferior. Aquí es posteriormente 5 días después de la cirugía, se eliminó toda esa grasa, y está de pie la paciente. Tenemos otra paciente que le habían hecho un procedimiento, una paciente delgada, tiene un índice de masa corporal de 23, lo normal es de 18.5 a 24.9. Estaba bien, como usted me dice, no son gorditas, pero tienen esta lipodistrofia, ahí están sentadas las dos pacientes. Entonces pacientes que paradas se ven bien, sin pancita, pero ya sentadas hacen los rollitos. Entonces son esos rollitos que a través de la liposucción láser o de la microlipoescultura eliminamos. Ahora es importante que la gente sepa quién es el que está capacitado para realizar este tipo de cirugía. Usted lo mencionó, un cirujano plástico que estudió, estamos hablando 8 años, posteriormente 6 años de cirugía plástica y reconstructiva. ¿Por qué? Porque hay mucho intrusismo médico actualmente, que estamos junto con el colegio médico y la fiscalía entrando en ese ámbito. ¿Para qué? Para evitar complicaciones en la población. Dice en la Biblia que debemos hacer las cosas para Dios y no para el hombre. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que si hay gente que se formó y se especializó en una área, hay gente que me pregunta a mí, doctor, ¿usted hace cirugía ortognática? Que es otro tema que podemos platicar más adelante. Sí la hice en mi entrenamiento, doctora, pero hay cirujanos maxilofaciales, entonces entramos con ellos, porque son la gente que está más preparada. Y es aquí donde el médico debe poner sus limitantes. No va a venir otro especialista, aquí hay cirujanos generales haciendo cirugía estética, ginecólogos haciendo cirugía estética, dermatólogos después también haciendo cirugía estética. Alguien que no tenga una capacitación en esto, hacer un procedimiento que pareciera que fuera sencillo, puede terminar en un desastre. Más si lo hace en un lugar que no es el adecuado y lo hace, como habíamos mencionado, que lo va a hacer solo, con anestesia local, sin un anestesiólogo, esto es un desastre. O sea, tanto para el paciente como el resultado final. Y seguimos viendo más adelante imágenes de estas pacientes. Otra paciente, miren, que tenía una lipodistrofia leve, son pacientes delgadas, realmente un índice de masa corporal de 23, no tienen ni siquiera sobrepeso, pero esa grasita que cuando están de pie se ve como un 8 en el centro, el ombligo casi no se ve. Tiene una semana posoperada y posteriormente, si seguimos viendo, la sentamos a la paciente. En la siguiente imagen podemos ir viendo qué pasa cuando se hacen los rollitos, ya se sienten incómodas. ¿Por qué? Porque actualmente las mujeres o las jóvenes quieren andar la blusa, una camiseta pegada, y eso pues lo podemos corregir. Pero es importante que el paciente escoja a su cirujano, que escoja el lugar, que sepa preguntar y pedir referencia. Generalmente el 90% de los pacientes que yo opero, doctora, vienen conmigo. ¿Por qué? Porque me dice, doctor, usted operó a fulano, a sutano, un familiar, y quedó súper bien. No es porque tal vez, bueno, sí me ven acá informándole, me han visto muchas veces con usted, miles de hondureños, pero esto no hace el nombre, uno lo va haciendo en la cirugía, uno pone la marca, cada cirujano pone su marca. Y este paciente, me decía el que me formó a mí, un señor que tiene ya casi 100 años, me decía, Carlitos, un paciente bien operado te va a traer 2 pacientes seguros, un paciente mal operado te va a quitar 10 seguros, y eso le va dando al cirujano su propia gente. Bueno, estamos hablando que también, doctora, llevamos ya casi 16 años de hacer cirugía estética. Entonces, como les digo a los pacientes, no es lo mismo que lo voy a operar un médico que lleve 5.000 horas de vuelo a uno que lleve 16.000 horas de vuelo. Entonces, combina mucho la experiencia, el criterio, la prudencia. Mira, ahí está la paciente sentada, como se le mira, que parada se miraba bien, y sentada se le miran estos rollitos. Entonces, y en la siguiente imagen podemos ver que la paciente cómo queda. Ahí está sentada, mira. Esto es todavía 5 días después. Entonces, en este tipo de procedimientos,
realizada, mire, estamos viendo el antes y el después, la misma paciente, entonces, pero realizada en manos expertas que deben, el cirujano plástico, el cirujano estético debe disfrutar este tipo de cirugía, no solo la estética, la reconstructiva, debe hacerlo con igual como yo opero en mi privada, doctora. Yo, bueno, usted también en su tiempo fue alumna mía, yo lo hago en el hospital escuela, con el mismo amor, con la misma pasión, con la misma dedicación, con los mismos detalles que uso en lo privado, lo hago en lo público, porque así debemos ser como médicos, hacer las cosas éticas, con honestidad e integridad. Así es, doctor. Bueno, en realidad sí. Tengo muchísimos años de conocer al doctor Carlos Flores. Y por motivos de la vida, en tiempo, hace creo que 10, 15 años, lo conocí como hijo de Dios en situaciones difíciles. Él me guiaba, me llevaba a la iglesia. Aparte de eso, sí lo conocí en la Facultad de Ciencias Médicas como maestro, como catedrático, un gran ser humano, un hombre muy dedicado a la salud, a su familia y a su trabajo. Nunca he conocido un problema relacionado con pacientes del doctor Carlos Flores. Siempre los resultados son muy buenos y además de eso, con mucha paciencia, con mucha prudencia, con mucha ética, y actualmente labora en cirugía estética Maya, donde usted puede contactar al doctor, ya que varios televidentes nos están preguntando dónde lo pueden contactar. Están ubicados en Centro Morazán. Los números de teléfono están en sus pantallas para cualquier consulta que usted le desee hacer al doctor o una evaluación con respecto a la microlipoescultura o cualquier otro tratamiento, ya sea de cirugía estética o cirugía reconstructiva que deseen hacerle. Doctor, con respecto al peso, hemos visto pacientes que están delgadas, que únicamente tienen grasa localizada, pero muchas pacientes se preguntan cuál es el rango o límite máximo de peso en el cual se realiza este procedimiento. Ok, la escuela que yo he llevado, doctora, ha sido generalmente, le repito, el 80% de mis pacientes tienen lo que es un índice de masa corporal entre 23 y 24, están en peso normal. Algunas pacientes pueden llegar a tener 27, 29, donde yo hago un stop, una parada donde digo, no, voy a mandar al paciente con el nutricionista, le voy a decir que entre a un gimnasio, es cuando pasan de 30, cuando llegan a 30 que agarran obesidad, entonces ahí detengo el procedimiento y hago que baje un poco de peso. ¿Por qué? Porque esto me evita los riesgos. Hay gente, me decía hoy, una llamada a una paciente, que si una técnica donde le tiran corriente eléctrica, toques eléctricos en la papada para disminuirlo, le digo, no, eso son mitos. Gente que dice que los meten en cámaras especiales donde derriten grasa, que adelgazan sin cirugía. Yo creo que estamos ya después en el siglo XXI, ya la gente tiene que abrir los ojos, decir, sin una cirugía no voy a bajar de peso, a menos que me meta en un régimen dietético, un régimen en un gimnasio, pero así disciplinadamente, 2 horas todos los días, eso no lo va a poder lograr solamente inyectándose. Hay gente que dice que en ciertos lugares que no son lugares, no son hospitales, no son clínicas, son lugares donde, clínicas inventadas de estética, donde les inyectan quemadores de grasa y empiezan a inventar. ¿Qué pasa con esta grasa? La gente dice, doctor, ¿qué pasa con la liposucción láser que quema esta grasa? Uno la aspira, pero en la gente que derrite grasa adentro, esta grasa, uno, se puede orinar, otra grasa se puede también descartar a través de las heces. Pero ¿qué pasa si esa grasa corre al sistema sanguíneo y se va a un pulmón? Produce lo que se llama una embolia grasa, que es una lesión, una fatal en el paciente y puede producir perfectamente la muerte del paciente. Y es ahí donde prevenimos este tipo de lesiones cuando el paciente está en su peso idóneo. ¿Cuál es el paciente idóneo para una lipoescultura? Pacientes que andan máximo 25. Sí, he hecho, vimos una paciente que andaba casi por 28, una de las imágenes que vimos, pero igual, cuando llegan a 30, yo digo, no, aquí vamos a parar y vamos a empezar a bajar de peso, a controlar, a preparar a esta paciente para su cirugía. Entonces,
él, así como yo hago un esfuerzo para poder operar 4 horas en un quirófano, él tiene que hacer un esfuerzo, uno, para bajar de peso a través de su alimentación. Hay gente que dice, doctor, yo no puedo dejar la Coca-Cola, es imposible que la deje. Pues va a ser imposible que yo la opere. Doctor, es imposible que yo deje de fumar. Pues igual, es imposible que yo también la voy a operar, y empezamos a educar al paciente que debe saber alimentarse. Muchos de mis pacientes, doctora, comen 6 veces al día, porciones pequeñas. Entonces, ¿qué hago yo? Les aumento su metabolismo. No la gente que estamos tal vez mal acostumbrados a hacer un desayuno pequeño, un almuerzo intermedio, pero y el plato más grande que nos queda, ¿cuál es la cena? Y de mala suerte salimos del trabajo a las 5, llegamos a la casa a las 7 y cenamos a las 8. Yo les digo a mis pacientes que ellos deben cenar, doctora, si es posible, a las 5, cuando muy tarde, tal vez a las 7. Lo idóneo es que a las 5 el paciente esté cenando y no vuelva, tal vez una galletita de soda, una fruta, pero una fruta no es una libra de uvas. Yo le insisto a los pacientes, las frutas tienen mucha azúcar. Entonces les enseño qué tipo de frutas pueden comer. La gente que estudia en la noche, que quiere tal vez una merienda a 8 o 9 de la noche, también se educa. Debemos educar al paciente en la alimentación, en lo que puede o no puede comer, dependiendo de lo que el paciente quiera. Con esta importante recomendación nos tenemos que ir nuevamente. Con más en Avances en Salud, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Estamos hablando con el doctor acerca de la microlipoescultura y a continuación veremos algunas otras imágenes relacionadas con el tema, ya que tenemos a muchas personas interesadas enviando preguntas a través del 9230 y una de ellas es con respecto a el tiempo que dura la cirugía o el procedimiento. El doctor ha hablado en el transcurso del programa claramente que se necesita de una adecuada alimentación y ejercicio físico. Si no, obviamente va a volver a aparecer la grasa. Muchos dicen, bueno, es que a mí me costó que me volviera a crecer el abdomen después de tantos años que no cuidé mi alimentación, no hice ejercicio. O algunos pacientes dicen, y ya lo hemos escuchado, es que el doctor no era bueno porque ya tengo la grasa de nuevo. Entonces, es algo de conciencia que ustedes puedan, por favor, ser conscientes de que realmente el resultado es increíble por las manos de un profesional, pero se necesita también de nuestro autocuidado, de cómo nosotros nos queremos, nos amamos, si no queremos hacer ejercicio, si no queremos comer adecuadamente, realmente los resultados es difícil que se mantengan. Doctor, y ya nos va a agregar el doctor algo más con respecto a esto, y la otra consulta es si se hace un implante autólogo o con la misma grasa en glúteos y otras áreas, pregunta que cuál es el tiempo de duración y si se puede realizar ejercicio físico. Claro, es importante explicarle a los pacientes que generalmente el injerto de grasa tiene una reabsorción, puede ser de un 10 a un 20%, entonces quiere decir que puede disminuir un poquito, pero posteriormente el injerto ahí ha quedado por muchos años. ¿Eso de qué va a depender? Volvemos a lo mismo, el paciente debe cuidarse después de una cirugía, su alimentación. Es básico que el paciente se sepa alimentar, se aprenda, porque eso es algo aprendido, aprenda a alimentarse, dejar bebidas, lo que son sodas y ciertos tipos de bebidas que no le van a generar más que calorías. Es importante enseñarle a la gente a educarlos a saber comer, qué comer, a qué horas comer, y esto es un médico el encargado de esto. Hay mucha gente, en el hospital escuela, en los pacientes quemados nosotros tenemos nutricionistas que son licenciados en nutrición, el cual ellos dan la parte de terapia o lo que es la parte nutricional con un paciente, pero igual ya la parte de educación, vemos otra paciente aquí, de cómo poder conservar esa figura, la damos los médicos, gente que hemos estudiado 8 años de medicina y posteriormente entramos a algún área de especialización, ya sea nutrición, ya puede ser cirugía estética
como cirujano plástico, o hay gente que solo se dedica a la cirugía estética, cirujanos estéticos. Hay áreas pues donde uno se va formando y va haciendo su escuela, viendo libros que son capítulos solamente en lo que es nutrición. Este es un área completamente aparte, es un área, una rama. Bueno, si hay una carrera de nutrición en la universidad, estábamos platicando fuera de cámaras, que dura varios años, una licenciatura en nutrición para aprender y saber comer. Si vemos otras imágenes, pues podemos ver otros pacientes. Imagínense, de 3 a 5 días después de un procedimiento que usted me dice, la paciente está delgada, sí está delgada, pero tiene ese poco de grasa que no le gusta alrededor del ombligo, que tiene de 3 a 5 días, y posteriormente va disminuyendo y va cambiando lo que es el cuerpo, la forma. La gente me dice, doctor, ¿cuánto peso voy a bajar? No es el peso que va a bajar, son las tallas. Estamos hablando de una de las pacientes que mostramos que ella usaba talla 14, 16, terminó en talla 7. Al final terminó en talla 7, pero fue un logro entre el cirujano, entre ella que cambió su hábitat o su modo de alimentarse, empezó a hacer ejercicio. Y eso es importante, que también en muchos pacientes uno no les da tiempo para hacer ejercicio, otros no les da tiempo para poder comer. Esto es importante que nos disciplinemos así, hacer un equipo. Vuelvo e insisto, esto es un equipo entre el cirujano, el paciente, su nutricionista y lo que él haga por el mismo, quererse a uno mismo. Va a ser una inversión para irlo, nadie va a comprar un Mercedes-Benz para irlo a meter a un pueblo, a un barranco, a una montaña. Entonces, ¿cuál es mi punto? Si usted va a hacer una inversión para usted en su cuerpo, porque esta es una inversión que usted hace para que usted goce, se sienta bien y mejore su autoestima, debe aprender a cuidarse. Entonces debe quererse, como estábamos hablando afuera. Uno debe aprender a cuidar el templo de Dios, debe aprender a querer y cuidar su cuerpo. Seguimos viendo algunas imágenes, creo que también tenemos un pequeño video. Otra paciente, mire, ella tenía inclusive después de un embarazo, estrías. La paciente está sentada, y en la otra foto, después de la cirugía, sigue sentada, y vemos cómo le cambió lo que es la cantidad de grasa que tenía en la lipodistrofia. Entonces vemos áreas inclusive de estrías que mejoraron. O sea, las estrías no se pueden quitar, pero sí mejoran tras este procedimiento. Muchas veces lo que es también mejora la celulitis, ventajas que tiene la microlipoescultura, que muchas veces que la gente empieza, doctor, y es verdad que la baba de caracol. Mire, yo le voy a decir algo. Si hubiera algo que realmente quite la celulitis o quite la estría, yo creo que va a ser más millonario que Bill Gates, tal vez. ¿Por qué? Porque no va a ocupar ni siquiera hacerse propaganda. Alguien que compra una crema que le quite la celulitis o le quite la estría, le va a decir a 10 amigas, el día siguiente hay 100 personas, y el tercer día hay 1000 personas, y ahí está todo el país metido ahí. Entonces no ocupa promoción. Las cosas que realmente funcionan, la gente la ve y ella misma. Hay cremas que sí, mejoran, pero no las quitan. Solamente una cirugía puede quitar estrías o puede mejorar muchas veces celulitis. Esto es algo que a la gente se le explica y se le da en la consulta para que vean que esto sí se puede mejorar. Uno le enseña. Estos son casos que todos han sido operados por su servidor, doctora. No es que anda sacando casos de internet como mucha gente presenta muchas veces. Es importante también que el paciente pida al colegio médico. Sacamos hace poco un listado, solo somos 30 cirujanos plásticos reconocidos por el Colegio Médico de Honduras en el país, para 9 millones de habitantes. Entonces, lastimosamente, básicamente somos 3, 4 que trabajamos en hospitales del estado, devolviéndole a la sociedad la parte social en la parte de cirugía reconstructiva. Los demás, pues muchas veces por la presión de los hospitales, o claro, el beneficio de la cirugía estética,
el cual le trae más ganancias en lo que es lucrándose, claro, de dinero, pero al final yo siento como persona, se lo he dicho a usted, que hay una balanza entre Dios y uno, y ahí donde uno pone esa situación de ver al paciente, devolverle a la sociedad parte de lo que la sociedad nos dio en nuestra formación, tanto como médicos generales, cirujanos generales y cirujanos reconstructivos. Doctor, hemos recibido muchas consultas de los televidentes preguntando acerca de los costos. Sabemos que esto se necesita una evaluación. Lo que sí queremos es decirle a la población en general y a los televidentes que en realidad, doctor, esto ha cambiado mucho con respecto a tiempos pasados. Los precios han cambiado, son muy accesibles para toda la población. Es correcto, doctora, como usted lo mencionó. Antes la gente se hacía la idea de que eran cirugías inalcanzables. Yo tengo muchos pacientes que trabajan, por ejemplo, en bancos, son cajeros o son recepcionistas y ellos hacen una inversión, ellos sacan un pequeño préstamo que pagan, por ejemplo, doctor, lo voy a pagar yo en 12 meses en el lugar donde yo trabajo, en 24 meses, porque son costos, como usted lo mencionó, alcanzables tal vez a la clase media, alta. La clase media, dependiendo del tipo de procedimiento, eso va a depender cuántas horas estemos en un quirófano, en qué quirófano vamos a hacer la cirugía, en qué hospital. Va a depender de muchos factores, cuántas horas nos vamos a estar en un quirófano. Esto es muy variable, no es una receta de cocina. Yo puedo hacer una nariz en un paciente y no va a ser el mismo precio que en otro paciente, porque a veces uno varía hacer una rinoplastía abierta, una rinoplastía cerrada, en cirugía de nariz una rinoceptoplastía. Cada paciente es diferente, no es un libro de cocina, cada paciente cambia. Hay pacientes que son muy delgadas, que uno dice voy a estar 2 horas en este procedimiento, el costo no es muy elevado, aquí voy a estar 3 horas, aquí voy a estar 4 horas o más. Entonces es ahí, es que es importante la evaluación, pero la evaluación realizada en un tiempo adecuado. Yo le digo a mis pacientes, vengan a seco tiempo, estamos 1 hora en la evaluación, revisamos, hacemos un examen físico general, no solo me enfoco en la parte de me decía una paciente de San Pedro, doctora, que la vio un inmunólogo que yo lo mandé y me dice, puchica, me sorprende que su doctor, su cirujano me dice, la he enviado, que tenga nociones porque esto es de medicina interna, es un área muy especializada, pero ¿qué pasa? Yo le digo, lo que pasa es que estamos bien formados como médicos generales, somos de los médicos que nos formamos en nuestro tiempo y nos formamos bien como buenos médicos generales, entonces yo veo al paciente como un todo, no solo viene a consultar porque quiere aumentarse la boobies, yo veo todo el contexto como paciente, todo el cuerpo completo, una evaluación sistémica y completa. Nos tenemos que ir nuevamente, ya regresamos. A continuación veremos un video relacionado con una microlipoescultura realizada en cirugía estética Amaya, una clínica certificada en cirugía plástica y también por la Secretaría de Salud para poder realizar este tipo de procedimientos. Usted verá el equipo que conforma este grupo de profesionales, el doctor Carlos Flores, la doctora Gladys Amaya, o también otra excelente profesional de la cirugía plástica, y el doctor nos irá explicando. Ok, aquí estamos viendo donde estamos trabajando en las áreas, pusimos la primera imagen en lo que es el dorso de la paciente, estamos con cánulas de 3 milímetros y vieron una de las mangueras donde está sacando la grasa para pasarlo a ese frasco especial para posteriormente poderlo inyectar. Ahí ven en las mangueras la grasa saliendo del cuerpo a través de una cánula de 3 milímetros. Es importante, este paciente en este momento está con un anestesiólogo, el paciente está despierto, estamos platicando, pero el anestesiólogo que en este momento estaba tomando el video, pues la tiene completamente sedada. Miren, la paciente no se queja de dolor porque no es lógico y no es en estos tiempos, no es normal que un paciente tenga dolor en ningún procedimiento. Si hay gente que se especializó para quitar dolor, que son los especialistas en anestesia y dolor, doctora. Gracias, doctor, por la aclaración. Nos tenemos que ir nuevamente. Ya regresamos a cerrar Avances en Salud y a decirles también quién es el ganador del glucómetro cortesía de México. Enseguida volvemos.
estamos llegando al final de Avances en Salud. Gracias por habernos acompañado. Le agradecemos al doctor Carlos Flores, un excelente cirujano plástico, sin duda alguna un hombre intachable, de honor, excelente profesional, gran ser humano. Doctor, ¿dónde lo pueden contactar nuestros televidentes? Okay, actualmente estamos ubicados en lo que es Centro Morazán, estamos en la Torre 1, en el piso 16, en la clínica 11608. Actualmente dejamos mi número, las citas no es por llegada, es por cita. Generalmente el paciente hace la cita directamente conmigo, yo manejo mi agenda. Y lo que sí nuevamente le garantizo, y les digo a los pacientes que deben siempre pedir a las demás referencias del cirujano que lo va a operar, alguien que le pueda escuchar, que le sepa despejar todas las dudas, porque el paciente llega con 1000 dudas, y que tenga el suficiente tiempo, paciencia para poderlo escuchar, ¿verdad? Y darle pues los mejores resultados y satisfacción en ese aspecto. Gracias, doctor. Lo esperamos en una próxima ocasión. Interactúe con nosotros todos los días. De lunes a viernes estamos en Avances en Salud de 9 a 10 de la noche. Recuerde mañana sintonizarnos al cuidado de sus ojos y yo retorno nuevamente con ustedes el próximo miércoles de 9 a 10 de la noche. Le invitamos a que continúe en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Bendiciones y buenas noches.